Perfecto. Bueno, desde Inicia les agradecemos un montón el interés que tienen en este webinar. Especialmente queremos agradecer a Inés Castro Almeida, que como voluntaria nos está brindando su tiempo y nos va a compartir su experiencia en este espacio. Les cuento a todos que este webinar se realiza en el marco del programa Emprender más 50, que es un programa de inicio en el cual invitamos a todas las personas cercanas a los 50 años a participar, para esas personas que están buscando acercarse al mundo emprendedor, explorarlo. En este programa, en Inicia, nos proponemos acompañarlos en el inicio del camino de emprender, y especialmente hoy, en este contexto que estamos atravesando, ayudarlos a inspirarse a través de las experiencias de emprendedores de más de 50 que ya transitaron este camino, y los queremos ayudar desde esa experiencia a desarrollar las herramientas y las capacidades emprendedoras necesarias a todos los emprendedores que estén en una etapa de startup. Les decía recién por el chat que después del webinar van a recibir un mail nuestro y que van a recibir la grabación de esta charla. Los que estén interesados en participar del programa nos pueden contactar. Este año se hace la 4ª edición del programa Emprender más 50. Va a ser virtual esta vez, así que es un gran desafío y abrimos las puertas a todo el país. Así que los invitamos a participar. Bueno, y ahora sí, con todos los micrófonos silenciados, los dejo con Inés Castro Almeida. Les comento que ella es politóloga, ella siempre trabajó en organizaciones sociales en Argentina y en Europa. Y hace algunos años descubrió el tema que la apasiona, que son justamente los desafíos de la longevidad en una sociedad que idolatra la juventud. Ella es cofundadora de Now Experiencias, que es una plataforma de propuestas culturales que conecta artistas y profesionales con personas de todas las edades que quieran emprender, conocer gente interesante y disfrutar en compañía. Así que ahora vamos a tener el lujo de escucharla. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Encantada de verlos, aunque sea a la distancia. Siempre es más lindo cara a cara, pero bueno, esto es lo que podemos y creo que vamos a poder aprovechar este espacio. Gracias a Inicia también. Les cuento que yo en este momento de pandemia estoy tratando de reconvertir mi emprendimiento, y algo que siempre me dicen mis mentores es que yo pierdo bastante el foco. Entonces, casi todo lo que me piden estos días digo que no, pero a esta charla dije que sí, porque me parece que es súper oportuna. Creo que no hay mejor momento para hablar de emprender después de los 50 que en este momento de crisis, donde todos nos vamos a tener que reinventar, no importa la edad que tengamos, pero que creo que con la experiencia que tienen las personas más 50 hay una ventaja comparativa que vale la pena aprovechar. Entonces, yendo al tema de hoy, que es emprender después de los 50, hay dos grandes temas, ¿no?, que nos convocan. Uno es el tema del emprendimiento y el otro tema es el de la edad. Voy a empezar con el de la edad y voy a contarles brevemente cómo me empecé a vincular con los temas de longevidad. Yo siempre trabajé en el sector social, en organizaciones sin fines de lucro, en temas de género, de infancia, educación, salud, y jamás en ninguno de los lugares que estuvo se habló del tema de las personas mayores o del tema de la longevidad. Hasta que llegué a la Fundación Navarro Viola, donde uno de los temas que trabajan es el tema de las personas mayores, y ahí lo primero que pedí es que me dieran un par de semanas para estudiar el tema. Y me sorprendió mucho la poca información que había, ni siquiera me llevó muchas semanas, la verdad que fueron unos días para darme cuenta que
es un grupo social que está muy invisibilizado, hay muy poca información actualizada, sobre todo en el país, hay estudios internacionales, pero en el país hay poco. Y una de las primeras cosas que hice entonces como directora de la fundación fue una alianza con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y así como ellos tenían un barómetro de la deuda social con la infancia, les propuse hacer un barómetro de la deuda social con las personas mayores, aprovechando la encuesta que ellos tenían a nivel federal para ver quiénes eran las personas mayores en la Argentina y cuáles eran sus condiciones de vida. La verdad que, bueno, primero es un lujo poder tener un estudio estadístico a nivel país y poder actualizarlo todos los años. Y una de las cosas que aprendí de esos estudios, aprendí un montón de cosas, la verdad, pero hay dos que quiero compartir con ustedes, porque tiene que ver después con el tema emprendimientos, que es una, que toda la información que tiene que ver con personas, cuando digo personas mayores, tomo la definición de la ONU, que es personas mayores de 60, que toda la información que tiene que ver con las personas mayores de 60, y creo que puede caber a personas más 50 también en algún punto, es que es todo muy contraintuitivo. A veces uno piensa con la lógica de que es por ahí, y la verdad que lo que nos daban los datos es que no era tan así, o casi que era el contrario. Para darles un ejemplo, ¿qué dirían ustedes? ¿En qué tipo de hogares se dan las peores condiciones de vida de las personas mayores? Es en los hogares multigeneracionales. Uno, no sé, o por lo menos esa era mi idea, de que una persona mayor rodeada con sus hijos o sus nietos y demás, era una persona que estaba acompañada, que podía estar ayudada. Bueno, resulta que no es el caso. Las mejores condiciones de vida de una persona mayor se dan cuando vive con un coetáneo, que es una persona de su edad o parecida, que puede ser su pareja, su hermano o amigos, y las peores son las multigeneracionales. Y eso, por ejemplo, digo, a mí me sorprendió, pero también le sorprendió una cantidad de funcionarios a los que les llevamos este estudio, y eran funcionarios que tenían que tomar decisiones sobre temas de vivienda, por ejemplo, o a desarrolladores inmobiliarios que estaban pensando una idea o propuestas habitacionales que tenían que ver más con lo que ellos tenían en la cabeza, de patrones tradicionales que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, donde nos imaginamos esto que les contaba, al abuelito, a la abuelita, rodeado de gente familiar, digamos, que los podían cuidar. Bueno, y como estos, hay muchos ejemplos de cómo no necesariamente la lógica que uno sigue o piensa que puede aplicar a distintas edades se dan en las personas mayores. Y la otra cuestión que me sorprendió mucho es lo diverso que es el grupo social. Si uno tuviera, es donde más heterogeneidad hay. Si uno tuviera que tomar las diferencias de un niño, por ejemplo, que nace en Chaco y otro que nace en Ciudad de Buenos Aires, tienen una cantidad de diferencias que van desde el acceso a la salud, el acceso a la educación y demás. Pero cuando la vida de esos dos niños va pasando, esas diferencias, por una cantidad de cuestiones, se van ensanchando. Entonces, cuando hablamos del mundo más 60, en este caso, que es donde las estadísticas ponen foco, las diferencias son muy grandes. Por eso es muy difícil sacar conclusiones determinantes o generalizadoras sobre el tema. Y sin embargo, pareciera que desde muchas veces las políticas públicas y desde el mercado, es el segmento de edad donde más se generaliza. Para darles un ejemplo, si ustedes tienen un emprendimiento y quieren apuntar al público más 60 en Facebook,
por ejemplo, los va a dejar desde la edad de 13 años pautar por edad, 13, 14, 15, pueden elegir cada edad. Sin embargo, cuando llegan a 65 es más 65, todos en la misma bolsa, como si a partir de esa edad todos entraran en la misma categoría, o fueran iguales, o tuvieran los mismos deseos y las mismas necesidades. Lo mismo pasa con muchos estudios de mercado. O sea, se toman franjas etarias, a veces muy específicas, sin embargo, es muy difícil de encontrar a partir de los 65 que haya una diferenciación. Y lo que dicen los estudios es que la edad es un factor a tener en cuenta, pero no es determinante. Y lo digo porque esto también después tiene que ver con el tema de emprender. Mucho más tiene que ver los estilos de vida, las condiciones de vida. Una persona de 65 años puede tener más que ver con una persona de 75 o incluso de 80 por el barrio donde vivan y los intereses que tengan, más que por la edad que pueda compartir con otra persona de 65 que viva en otro lugar con otras condiciones de vida. Entonces, lo que quiero decir con esto, y tiene que ver con el después de los 50, es que los que están trabajando en los temas de edad, de longevidad, lo que están tratando de transmitirnos es, las edades cronológicas son datos, o sea, no son factores determinantes, no nos dejemos llevar, porque vivimos en una sociedad donde la edad es algo que nos clasifica y nos etiqueta. Y creo que una de las cosas como emprendedores que tenemos que tener en cuenta es eso, no nos dejemos encasillar con los temas de la edad, ni por nosotros para emprender, ni cuando estamos pensando o llevando adelante un emprendimiento pensado por edades. Parece que ese es un tema importante. Siempre una de las preguntas cuando doy las charlas sobre longevidad, la primera pregunta que todo el mundo me hace es esta, ¿pero de qué edad hablas? ¿A partir de qué edad? O sea, se está hablando de personas mayores o longevidad. De nuevo, la verdad es que las fronteras cronológicas cada vez tienen menos peso. La ONU lo pone a partir de los 60, pero las personas que están trabajando en el tema longevidad apuntan mucho más a pensar en la segunda mitad de la vida, que en promedio son los 50. Pero de nuevo, en promedio, hay personas que por su condición de vida, por su historia de vida, a los 45 pueden estar empezando una segunda parte, hay otros que es a los 55. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo lo que diga sobre la edad, tomémoslo como una variable que va a depender de la situación de vida de las personas o del público con el que trabajemos. Es verdad, y entiendo la preocupación a veces de definir de qué edades estás hablando, porque no sé si saben, pero la discriminación por edad es la discriminación más extendida en el mundo. Y tiene además otro factor que es la que está más socialmente aceptada. Hay cosas que ya uno en las publicidades, en la televisión, en un medio de comunicación, difícilmente pasen desapercibidas, que tienen que ver con los temas de discapacidad, con temas de infancia, con temas de género, identidad sexual. Sin embargo, los temas que tienen que ver con la discriminación o los estereotipos de edad pasan casi siempre totalmente desapercibidos, y veo algunas caras que me hacen que sí, que se ve. Yo siempre pienso de que, por ejemplo, si Beatriz Sarlo sale a responder un argumento de otra persona y le dice, se ve que por la edad, ¿cómo fue exacto la frase? Ahora me quiero acordar. Dijo algo, se ve que la edad lo está afectando, por ejemplo. Yo cuando leo esas cosas, primero lo irónico, ¿no? Que es una persona mayor la que está deslegitimando a otra persona, no por el argumento en sí, sino con una cuestión de edad, ¿no? Yo siempre leo esas cosas, que hay miles de casos que podría decir,
y pienso que se va a armar un lío bárbaro y que va a ser un escándalo y van a salir. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, en este contexto, yo entiendo que la gente trate, no es que la gente quiera negar su edad, por lo menos no es mi experiencia con el trabajo que hago. La gente tiene la edad que tiene y la sabe, y en muchos casos hasta están orgullosos de eso. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde parece que cumplir años casi está mal, o sea, o que tener más años no es motivo de orgullo. Y entonces, en ese contexto, la gente trata de quitarse la edad, y por eso aparecen eslóganes de los que yo me peleo mucho y que tienen mucho que ver con el emprendedurismo, que es, por ejemplo, como los 50 ahora son los nuevos 30. ¿Qué van a ser los nuevos 30? O sea, los 50 son los 50, y los 60 son los 70, 60 no son los 40, y los 70 no son los 50. O sea, las edades son las que son, y me parece que hay que cambiar ese chip y no dejarse llevar por una cantidad de propuestas de ese tipo que hay. Lo que hay que hacer no es cambiarnos la edad, lo que hay que hacer es cambiar la cultura. Porque es la cultura lo que nos está afectando como personas en general y como emprendedores en particular. Porque además de que los estereotipos lastiman y marginan, también hay cuestiones muy concretas que hay que empezar a cambiar, ¿no? Que el 80% de los avisos de búsqueda de empleo excluyan a personas más 45, es una barbaridad. O sea, la verdad que yo digo y uno al final como que hasta se termina acostumbrando. Eso es lo que pasa con el tema de la edad. Entonces, me parece que en este tema, en esta propuesta de cambiar la cultura y no cambiarnos las edades o disfrazarlas o ponernos otra edad, tiene que ver con empezar a cambiar la mirada. Yo creo que cuando uno empieza a mirar de otra manera, ya empieza el cambio. Y me parece que uno de los primeros desafíos que tenemos como emprendedores tiene que ver con desafiar los estereotipos. Hay muchísimos estereotipos que tienen las personas más 50, más 60, más 70, que son un impedimento para empezar a emprender y también para considerarlos o verlos como posibles destinatarios de nuestros emprendimientos. Es un doble desafío, ¿no? No solo es nosotros mirar distintos por nosotros mismos, sino también hacia nuestros actuales o potenciales clientes en un emprendimiento. Y cuando digo desafiar los estereotipos, tiene que ver con, por ejemplo, los estereotipos de que a partir de cierta edad no se puede aprender o es difícil aprender. Eso no es verdad. O sea, se aprende de otra manera. Después les voy a mandar, porque no me quiero expandir en cada tema, cosa que haría, pero sé que solo tenemos una hora. Hay un estudio muy bueno del barómetro de la deuda social con las personas mayores que se refiere específicamente a la capacidad de aprender a partir de los 60. Y se los voy a mandar porque tienen muchos datos interesantes que desmitifican una cantidad de cosas que yo, por ejemplo, muchas veces me las creo, y eso que trabajo en el tema, y aún así, todos los días estoy desafiando mis ideas preconcebidas. Por más buena voluntad que le ponga al tema, las sigo teniendo, porque son cosas que venimos llevando de hace mucho tiempo, y porque los medios de comunicación y la sociedad en general siguen muchas veces reafirmando estos conceptos. Les voy a decir un prejuicio mío, por ejemplo, que está en este contexto de pandemia. Yo tengo un emprendimiento donde lo que hago soy una plataforma que conecta artistas y profesionales con personas de todas las edades con foco en más 50. ¿Y por qué con foco en más 50? Porque
casi todas las actividades que relevamos o las propuestas culturales que vimos que hay en el mercado, hay un foco voluntario o involuntario, pero a convocar jóvenes. Entonces, nosotros lo que decimos es, todas las edades son bienvenidas, pero queremos decirle a la gente con experiencia, a la gente con vida vivida, con cosas para contar, que son especialmente bienvenidas en nuestra convocatoria. Bueno, dicho eso, hay gente que viene que tiene 20, que tiene 30, pero nuestro mayor público es más 50. Y cuando empezó, y así es como hacemos encuentros, que tienen que ver desde un taller sobre cómo contar la vida, hasta fiestas que hacemos para encontrarnos, para bailar, porque no sé si les pasa a ustedes, pero si tenés 30, tenés 40, tenés 50, te encanta bailar, no perdiste el ritmo con la edad y no sabés a dónde ir. Bueno, nosotros decimos, juntémonos, escuchemos música en vivo y bailemos. Bueno, y lo que me pasó es que cuando empezó el aislamiento, teníamos un programa para todo el año de encuentros presenciales, que tuvimos que dar de baja, obviamente, y mi primera reacción fue, ya está, se terminó mi emprendimiento, porque las personas más 60 no van a querer hacer encuentros virtuales. Y cómo me equivoqué, por suerte. Pero que sí que esa fue mi primera reacción, y la verdad que cuando me empecé a contactar con ellos y hablar, y cuando ellos me empezaron a preguntar, y bueno, ¿cómo seguimos?, me di cuenta que más allá de que muchos no tenían experiencia con plataformas tecnológicas, o ni siquiera estaban muy convencidos, sí querían probar, o sea, y sí querían seguir encontrándose, y sí querían seguir compartiendo lo que les gusta. Así que me tragué mis ideas preconcebidas y empecé a retomar desde lo virtual, de a poco, aprendiendo con ellos a ver cómo volver a conectarnos. Pero bueno, digo, lo que me pasó a mí le pasa a muchísima gente, y creo que vale la pena tomar conciencia sobre eso. Otra manera de no cambiarnos la edad, pero cambiar la cultura, tiene que ver con empezar a modificar las prácticas, ¿no? Con cosas más concretas, desde generar sensibilidad o conciencia sobre el tema, como por ejemplo una campaña que voy a empezar ahora y los invito a participar cuando esté, que tiene que ver con esto de no permitir que los avisos que buscan empleo pongan un tope de edad. Digo, en otros países eso no está permitido y perfectamente se podría hacer acá, así que mi idea probablemente sea con la plataforma change.org, pero bueno, la idea es empezar a mover eso. Pero también hay otras maneras de empezar a cambiar las prácticas, que tiene que ver con cuestionar o preguntar sobre los criterios de algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué las becas, los premios, los incentivos a emprendedores tienen tanto esto de hasta 35 años? ¿Por qué no levantar el teléfono? Yo lo hago y me llevo a veces buenas sorpresas. Yo levanto, cuando veo eso, levanto el teléfono y digo, mira, me interesa mucho, la verdad que está muy bien planteado este premio, o este programa de formación, o de lo que sea, ¿me podrías explicar por qué es hasta 35, o hasta 30, o hasta 40? No importa la edad, digo, ¿por qué es exactamente? La verdad que cada uno da su respuesta, pero la mayor parte de las veces me pasa que la gente no tiene respuestas. A veces es, bueno, no sé, esto venía de otra cosa y quedó así. Entonces, lo que digo es, levantemos el teléfono, cuestionemos, preguntemos, porque esto solo cada uno no lo va a resolver, lo vamos a cambiar entre todos, y en la medida que empecemos a movilizar esto y a dejar preguntas planteadas, aunque no logremos el cambio inmediato, pero aunque dejemos la pregunta planteada, el cambio va a empezar. También, por ejemplo, otra propuesta concreta para empezar a cambiar esto es tener conversaciones con interlocutores, como por ejemplo nuestro banco.
El otro día me contaban el caso de una señora que tiene 60 años, que iba caminando por una avenida y iba mirando las publicidades de su banco. Esto pre-cuarentena, ¿no? En la otra vida que teníamos antes, iba caminando, iba, iba mirando, parece que el banco había sacado una campaña, y era un eslogan o algo así como este banco es para vos, o este banco se adapta a vos, una cosa así. Y todas las imágenes eran de personas de menos de 35 años. Pero no vio una, vio muchas. Entonces siguió caminando, entró a su sucursal, se sentó con su oficial de cuentas y le dijo, quiero cerrar mi cuenta. Y el oficial, muy sorprendido, le preguntó por qué. Y le dice, porque todo lo que vi siempre, pero que hoy me di cuenta, es que este banco no me está considerando como cliente. No entro en los que están hablándole, los que al banco le está hablando. Así que siento que me tengo que cambiar de banco, no sé a cuál, y quiero averiguar cómo cerrar mi cuenta. No digo que tengamos que cerrar las cuentas de nuestros bancos, no todos son iguales, pero a todos les falta siempre un poquito. Pero lo que quiere decir que este tipo de cuestiones empiezan a... Porque yo estoy segura que ese oficial de cuentas se quedó con la pregunta. Si después eso llegó a quien hace las publicidades, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que si todos empezamos a hacer este tipo de preguntas, las empresas, las personas que nos ofrecen servicios o productos como emprendedores se van a empezar a cuestionar algunas cosas. Y eso es lo que necesitamos para emprender. Que se den cuenta que nosotros partimos de otro punto de partida que no es el del emprendedor de 20 años. Eso no quiere decir que seamos ni más ni menos, pero tenemos otro punto de partida y necesitamos que nos incluyan en las conversaciones, en lo que ofrecen, en las publicidades, en todo. O sea, tenemos que estar incluidos en eso. Y la única manera que nos escuchen es que hablemos y que les digamos. O sea, que estamos ahí y que nos damos cuenta. Lo digo también porque lo de la publicidad podría no cambiarle la vida a muchos de ustedes, pero cuando estamos hablando de créditos, sí. Entonces, para emprender se necesita muchas veces, tanto en los premios, en los incentivos públicos, en las fundaciones, en los bancos, que hagan aportes económicos. Y la verdad que es increíble, pero si uno, y no quiero especificar, pero yo una vez por semana llamo a algún banco para preguntar un poco cómo es la cosa. Es increíble como muchas las trabas y las dificultades que hay a partir de los 60 años. Y de nuevo, a veces uno puede decir, pero yo tengo 45, tengo 50, sí, pero vas a tener 60. O sea, y si vas a hacer un emprendimiento, hay que pensarlo de acá a los próximos 30 años. O sea que las trabas que puede haber en la segunda mitad de la vida nos compete a todos. También les compete a los de 20 y a los de 30. Yo siempre les digo, no se crean que ustedes están fuera de esto. Hoy no lo sienten. Pero eso no quiere decir que mucho más adelante esto no les va a repercutir. Así que bueno, va mi primera propuesta para emprender después de los 50 es que repensemos el tema de la edad, los estereotipos, empezando con los propios que todos tenemos, y después cuestionando los criterios que tienen que ver desde los simbólicos, como puede ser una publicidad, una imagen, una palabra que se usa en determinado contexto, un chiste. No hay nada como los chistes discriminatorios con la edad, pero desde eso hasta cuestiones concretas que tienen que ver de por qué este incentivo, por qué este premio, por qué este fondo, por qué este crédito tiene un determinado límite, digamos. Y empezar a preguntar, porque a veces me dicen, bueno, pero es obvio que una persona de 65 no es lo mismo porque
Digo, ¿por qué? Porque se puede morir, digo, morir se puede morir cualquiera a cualquier edad, para empezar. Perdón que sea bruta, pero es que me indigna la... Además, o sea, la verdad que los jóvenes muchas veces corren mucho más riesgos que una persona que puede tener 50 y puede tener una calidad de vida mucho más cuidada en un montón de contextos. Entonces digo, cuando hablemos en serio y con sinceridad, y de nuevo, repensemos los criterios, porque yo, la verdad que si hoy tuviera que darle un crédito, pensaría en criterios que no tengan que ver solo con la edad. Y me parece que es el tipo de conversación que hay que tener y que a veces logran algunos cambios. Yo, por ejemplo, este año, una de las cosas que... estoy hablando un montón, siento que estoy... Pero quiero decir que voy a ir cerrando en un momento y me gustaría abrirlo a preguntas porque seguro que hay mucho más para aprender entre todos que solo hablando yo, que me embalo con este tema y me emociono. Pero para contarles un ejemplo concreto, más allá de las llamadas que hago a los bancos para preguntarles sobre estos temas, me pasó que vi me mandaron, en realidad me lo mandaron, un premio que hacía la Fundación El Libro, donde convocaba a autores menores de 35 para presentar cuentos, ¿no? Y como a mí me gusta mucho leer y me siento muy afín con lo literario, me llamó la atención ese límite de 35, entonces les escribí para preguntarles ¿por qué era ese criterio, no? Entonces me dijeron que bueno, que en realidad lo habían puesto porque era una manera de incentivar a gente a que empiece a escribir, y que en general los escritores mayores de 35 años ya estaban consolidados. Les mandé una lista de todos los escritores que empezaron a escribir después de los 50. O sea, ¿qué era esa idea que después de los 35 ya los autores estaban consolidados, entonces no necesitaban participar de un concurso para, digamos, para motivar su escritura? Y nada, mientras ellos me lo explicaban, ellos mismos se estaban dando cuenta que no tenía sentido lo que habían pensado. Entonces, bueno, nada, me parece que pequeños cambios como esos pueden hacer una diferencia, y esto tiene que ver con el tema de emprender, porque el tema de la edad y el tema de emprender tiene mucho que ver en que no son experiencias individuales, son experiencias sociales, ¿no? Emprender solo es, no sé, para mí una locura. Por eso existen espacios como Inicia y otros espacios donde nos juntamos justamente para hacer fuerza, para poder aprender del otro, para poder no solo inspirarnos, sino también buscar herramientas prácticas que nos sirvan a todos y no a uno solo. Bueno, y con el tema de la edad, de la longevidad, es lo mismo. Ya no son experiencias, siempre hubo longevos en la historia, pero nunca a este nivel. De hecho, el grupo más 60 es el grupo social que más crece en la Argentina y en el mundo. Sin embargo, no parece tener el poder que debería tener para poder tomar, digamos, los beneficios que tiene llegar a esa edad y poder ser reconocidos y tener el espacio y la participación social que tienen los más jóvenes. Bueno, sobre el tema de emprender después de los 50, hay un montón de ejemplos de personas que empezaron a emprender después de los 50. Les voy a mandar después algunas historias que fui recopilando, que nada, son inspiradoras. A mí siempre me parece que también, bueno, como no los conozco, como, bueno, los leo, puedo aprender algo, pero son un poco lejanos. Para mí mi modelo de emprender después de los 50 son mis padres. Ellos en la crisis del 2001 decidieron irse a Entre Ríos, compraron una chacra y empezaron un estudio de mercado de qué podían hacer para aprovechar la tierra que tenían. En ese momento
yo los miraba con un escepticismo desde mis, no sé, que tenía 20 y pico, 30, pero bueno, la verdad que en el 2001, y que con todas las diferencias del mundo, tiene un poco que ver con, digamos, la crisis que se está generando. Había una parte de que no había nada que perder, o sea, que, bueno, se podía probar y intentar, pero yo tengo que decir que miraba muy escéptica este experimento, porque me parecía más seguro que siguieran haciendo lo que hacían, o sea, aunque fuera complicado, aunque las cosas hubiesen cambiado, había una cosa de más seguridad en seguir haciendo lo que hacían. Pero por suerte, a ellos no les importó lo que decía su hija mayor y decidieron emprender. En ese momento había toda una movida con los arándanos y las nueces pecanes. Se decidieron por las nueces pecanes y empezaron una plantación que 20 años después, hay algo muy lindo en el emprendimiento de los árboles, los ves crecer, o sea, literalmente hay algo que crece y que va dando frutos, no es metafórico, es concreto y real. Y bueno, hoy es un emprendimiento que marcha con todas las dificultades que puede tener en la Argentina emprender a cualquier edad, ¿no? Pero bueno, de eso aprendí algunas claves que hoy son útiles para mí y las quiero compartir con ustedes. Por supuesto es un caso particular, pero creo que se puede extrapolar a otras situaciones. Una, y creo que probablemente la que hizo que su emprendimiento fuera exitoso es que no se quedaron solos en eso. Lo primero que hicieron, y lo que una persona de más de 50 generalmente tiene, es capital social. O sea, y eso es una ventaja enorme, o sea, que hay que aprovechar y que hay que ponerle mucha cabeza para primero entender que eso es una ventaja y después decir, bueno, ¿y cómo puedo aprovechar? Ellos lo que hicieron es, ellos venían del tema agro y lo que hicieron es, se juntaron con otras personas que estaban empezando con emprendimientos de pecanes, ninguno se conocía entre sí, y adoptaron la metodología CREA, que no sé si todos la conocen, pero que, digo, básicamente es algo que se puede extrapolar a otras industrias, donde lo que se hace es, se arma un grupo y una vez por mes se va a visitar el establecimiento, la chacra, el taller, lo que sea. Todo el grupo va a visitar el emprendimiento del otro, digamos. La persona que recibe el anfitrión primero hace una presentación de la situación en la que está su emprendimiento y les plantea 3 preguntas, 3 problemas, 3 desafíos que no está pudiendo resolver solo. Entonces el grupo le devuelve con sus propias experiencias, con lo que ellos están aprendiendo en sus emprendimientos, les dan respuestas o posibles salidas a esos problemas que el anfitrión plantea. Y al mes siguiente se hace con el otro, y con el otro, y con el otro. Y la verdad es que en el caso de los pecanes fue súper exitoso. Esto igual ya se probó en muchas otras industrias y la verdad que es algo que funciona. Era muy divertido escucharlos hablar de las hormigas, por ejemplo, y qué hacer con las hormigas, y como cada uno tenía una solución distinta al tema de las hormigas, pero tenía que ver también cómo capacitar a la gente, cómo conseguir créditos. Casi todos ellos eran más 50 y compartían los mismos problemas, entonces a veces el que había logrado solucionar un tema podía compartirlo con el resto. Y el hecho de que se hiciera in situ también permitía que la gente realmente durante ese momento se metiera en el emprendimiento, en los zapatos del otro, y se pusiera a pensar sobre cómo solucionar los problemas que ese anfitrión tenía en ese momento. Bueno,
esa fue una de las cuestiones que creo hicieron posible que el emprendimiento siguiera adelante, y me parece que es algo a tener en cuenta. Es el capital social, son las redes sociales, que no necesariamente son Instagram o Facebook o Twitter, y me parece que ahí hay una riqueza enorme que los más 50 tienen para sacarle jugo a full. El otro tema de emprender en más 50 es el tema del foco. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí, yo por lo menos a los 20 tenía ganas de emprender, pero emprender en todo. O sea, quería cambiar el mundo y quería hacer de todo. Y eso es casi como lo peor que puedes hacer, porque entonces no haces nada o no logras avanzar. Me parece que en los emprendedores más 50 lo que yo detecto es que hay foco. Y eso es otra fortaleza a tener en cuenta. Uno ya pudo, con una experiencia de vida, determinar qué cosas le pueden interesar más o menos, y puede decidir, bueno, es por acá. Y también me parece, y obviamente estoy generalizando porque también tiene que ver con personalidades, pero quiero creer que con la edad uno también aprende a decir que no a muchas cosas, y eso también me parece que es muy útil a la hora de emprender, saber decir que no a un montón de tentaciones que pueden venir, o cuestiones que lo pueden sacar a uno del foco de su emprendimiento. Dicho eso, me parece que hay en los emprendedores más 50 una ventaja que no tiene el resto de los emprendedores de edades más jóvenes, es que son parte de lo que hoy empieza a ser una de las economías más dinámicas del mundo, que es lo que en otros países se llama la economía plateada, o la Silver Economy. La Silver Economy hoy en el mundo genera el 40% del consumo mundial. Esto quiere decir, todos los productos, los bienes y servicios que se generan para el público más 50 están hoy siendo parte, bueno, hoy digo pre-pandemia, ahora ni idea cómo se va a reestructurar esto. Estoy segura que esto va a seguir, pero digo, si estaba la industria del petróleo y otras industrias, no sé, digo, del transporte, qué sé yo, todo esto se va a reconfigurar. Pero hasta hace 2 meses, la industria que tenía que ver con la longevidad era la 4ª en el mundo. O sea, y ser parte de esa economía, por la edad que tenemos, es una enorme ventaja. Porque si hay algo que pasa con estas edades o con la longevidad, es que es muy difícil tener empatía. Es muy difícil tener 20 años e imaginarse cómo es tener 55. Pero si vos tenés 50 o tenés 55, es mucho más fácil ponerte en ese lugar. Sebastián Campanario, el periodista económico, para mí tiene una gran frase que dice que es muy difícil generar empatía con el yo futuro, ¿no? Uno hasta puede tener empatía con la persona que fue, con el joven o con el niño que fue. Aunque haya quedado hace mucho tiempo atrás, todos tenemos un registro de la niñez, porque todos fuimos niños. Pero ¿cómo tener registro de algo que todavía no vivimos o está por delante, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de emprender después de los 50 da la posibilidad de tener un registro, una empatía, que es muy difícil que emprendedores más jóvenes la tengan. No digo que no se pueda, porque hay otras herramientas que se pueden tener, pero me parece que ahí hay algo que es una oportunidad única. Porque si hay algo que funciona en los emprendimientos es cuando uno lo hace a partir de necesidades propias o de sus pares. Entonces, creo que acá, y si eso coincide con que está siendo una de las economías más dinámicas a nivel global, porque ni siquiera estamos hablando a nivel país, que lo es también en el país, pero es en el mundo. O sea, me parece que para un emprendedor
mejor oportunidad que esa no puede haber. No estamos hablando de una necesidad local o de un fenómeno local. Solo para darles un ejemplo, en el 2050 va a haber más personas mayores de 60 años que niños y adolescentes. Entonces, cuando a mí un emprendedor me dice, voy a poner un jardín de infantes, yo le digo, ¿estás seguro? Fíjate los números. No digo, o sea, va a haber niños y va a haber jardines de infantes, pero lo que quiero decir es, sin embargo, tan poca gente viene a plantear, voy a pensar productos o servicios para un público más 50, y de nuevo, eso es una oportunidad. O sea, es también una falta, un déficit, porque hay un montón para hacer, pero digo, en este contexto tenemos que pensarlo como oportunidad. Entonces, estamos en esas edades, sabemos todo lo que falta, tenemos la posibilidad de hablar con pares, contar con su apoyo ya sea para testear un prototipo, para hacer un estudio de mercado, aunque sea informal, como empiezan los estudios de mercado. Sabemos o podemos tener una sintonía fina en la comunicación, de cómo empezar a presentar ese producto y servicio. Me parece que no hay mejor momento para ser un emprendedor más 50 que este. Probablemente en unos años esto ya esté cubierto porque otros lo van a descubrir, pero todavía sigue siendo un terreno bastante virgen, tengo que decir. Se pasó la hora volando y yo que quería hacerles preguntas, así que me voy a callar y voy a escuchar lo que ustedes tengan para decir. Gracias, Inés. ¿Alguno quiere ir levantando la mano para ir a... Pablo Castelli. No, yo en principio quería agradecerte, porque comparto, nunca está bueno decir el 100%, pero el 98%, digamos, de todo lo que planteaste. No es por llevarlo a los casos personal, pero creo que tenemos que abrir un poco mucho la cabeza, o por lo menos en mi caso, de que todavía se pueden hacer muchas cosas. Por eso, la verdad que comparto mucho los ejemplos bien dados, y bueno, fue una cachetada simbólica, así que te agradezco muchísimo. Hay mil cosas capaz para preguntar y todo, pero somos muchos, no vamos a estar ocupando, pero sí quería agradecerte porque la verdad que fue, por lo menos para mí, muy útil. Gracias. Tal vez reconozco que hay muchos temas para hablar. De hecho, yo tenía una cantidad de apuntes que fui un poco salteando porque veía que el tiempo pasaba, pero tal vez Inicia nos da la posibilidad de hacer un segundo round, si ustedes quieren. Tal cual. Si vos querés, Inés, claro que sí. Okay. ¿Puedo hablar? Te quiero agradecer, porque yo cuando vi el listado para anotarme, dije emprendedores más de 50, y dije, no, en esta no me anoto. Pero por error me anotaron, y no sabes lo que me alegro, porque me pareció fabuloso, y eso de cambiar la mirada es lo más importante, ¿no? Y con esta charla de hoy, la verdad que es un empezar. Y después quería convertir que yo empecé a estudiar a los 60, y es lo más maravilloso que me pasó en la vida, así que el mundo está por delante. Total. Gracias. Qué bueno, gracias. Alicia levantó la mano. ¿Quieres hacer una pregunta, Alicia? Sí. Hola Inés, soy Alicia Moskowski. ¿Cómo estás, querida? Ay, hola Alicia. Sí, estoy impresentable porque estuve terminando un informe y no estoy bloqueada para el video, pero quería agradecerte mucho. Me enteré de esta charla media hora antes, porque no me había llegado la comunicación y me apuré y estaba medio desesperada porque no me llegaba la invitación hasta que llegó. Y quiero decirte que siempre es un placer escucharte, que me encantó lo de la iniciativa de Change, que te acompaño con todas las personas a las que yo pueda tener llegada, porque hay que hacerlo, y que cada vez que te escucho me refresca un montón de conceptos
y admiro mucho todo lo que haces, y me encantó poder estar cerca de esta manera. Así que contá conmigo, con Ana Gambasini, con toda nuestra gente para impulsar lo de Change que nos encantó. Hay que cambiar la actitud de la gente. Yo soy una profesional independiente, devenida emprendedora hace muchos años, pero hoy tengo 68 y creo que hay que seguir estando vigentes. Así que me siento muy representada por todo lo que decís. Gracias. Gracias. Yo quiero decir que si hubiese sabido que Alicia estaba acá, porque no puedo ver a todos, veo un montón de gente, pero no veo a todos, además está oculta. Porque es presentable hoy. ¿Sí? Nunca es presentable, pero la verdad le hubiese dejado la charla a ella, porque yo creo que ella tiene que dar una charla sobre emprender más 50 y tiene todo el know-how y la experiencia, y no solo por ella, sino porque está inspirando a muchísimas otras mujeres, y está también con un emprendimiento que es una iniciativa social que me parece muy buena para todos. Después la voy a compartir, que se llama Aging 2.0, que tiene que ver con el uso de la tecnología después de los 50, que era otro de los temas que quería tratar, pero creo que da para un capítulo aparte, porque era largo también. Pero bueno, inicia, Alicia es otra persona para seguir con este tema. Bueno, juntas por ahí podemos encarar una charla con Inés juntas. Sí, Dale. con todo. Dale. Un placer. Y gracias, Gracias. Alejandra García también había levantado la mano, y Ricardo. Alejandra, ¿empezás vos? Dale. Bueno, obviamente agradecer la charla, me parece es sumamente enriquecedora, me encanta la pasión con la que habla, el compromiso con el que toma el tema, y digamos, compartir y enterarnos que hay gente que se dedica a esto y que es tema para alguien, me parece fabuloso. Y la pregunta sería si hay algún estudio sobre las necesidades, ¿cuáles son, digamos, aquellas cosas que tienen que ver con la edad? ¿Qué necesidades son, o digamos, si está investigado un poco esto de las necesidades que no están cubiertas, digamos, de servicios o de productos para esa franja etaria? Mira, hay poco, sobre todo a nivel nacional, pero una primera fuente que después la voy a compartir a través de Inicia es lo que yo mencionaba del barómetro de la deuda social con las personas mayores. Sí. Ahí hay muchísima información y hay capítulos según los temas, pero una cuestión muy importante es que hay un déficit en temas de cuestiones materiales, pero sobre todo hay un déficit en cuestiones que tienen que ver con el ocio, con la recreación, con el uso del tiempo. Hay muchísimo para hacer en ese contexto. Okay. Así que esa es una parte. Después el INDEC tiene una encuesta que hace para mayores de 60 años, que también la voy a compartir. Ahí hay datos bastante relevantes, y que tiene que ver no solo con lo que uno a veces relaciona como las industrias típicas, ¿no? De los viajes de jubilados, ¿ok? Pero sí, eso otra cosa es. Pero tiene que ver con otros deseos y preferencias, ¿no? Que tiene que ver como cómo relacionarse con la tecnología. ¿Cuáles son los deseos sexuales, los nuevos deseos sexuales, por ejemplo, de las personas más 50? Todo eso tiene que ver con nuevas industrias y posibles emprendimientos también. Es también romper un poco el tabú de qué temas hablamos cuando hablamos de los temas de longevidad, ¿no? Ajá. Y la verdad que casi siempre están relacionados, y los estudios también, con los temas de la salud. Y la verdad es que hay muchísimo más que eso. Se ríen allí. Perfecto, muchas gracias. Pero les voy a mandar lo que tengo. Y lo otro hay que pedir que sigan estudiando y que sigan generando investigación. Gracias. Ricardo, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, en realidad te quería hacer dos preguntas. Además de agradecerte la empatía que tenés con nuestro grupo etario, por supuesto.
Una es cómo podemos colaborar con tus iniciativas a partir de las experiencias que podemos haber recogido en la vida, y en la vida laboral sobre todo. Y la otra es si tenés alguna idea o algún estudio de referencia respecto a la salud mental del grupo etario más 50, bueno, un poco ahora con la pandemia, pero en general, respecto a las proyecciones de vida y demás que se enfrentan cuando se ve que se acorta la vida a partir de esa edad. No sé si me expliqué. Sí, perfectamente, da para otra charla, pero sí. Respecto a cómo aprovechar el capital, la experiencia acumulada, a mí es un tema que me desvela. A las 2 de la mañana me despierto pensando eso, no solo para mis iniciativas, como sociedad. Digo, qué manera que tenemos de desperdiciar jubilando o retirando a personas y sin poder sistematizar ese conocimiento, esa vivencia, de volverla a aprovechar, porque si uno pensara que vivimos en una sociedad que ya no tiene problemas, bueno, entiendo que eso puede no ser una prioridad, pero con todos los problemas que tenemos, encima nos damos el lujo de no encontrar mecanismos o sistemas para capitalizar todo eso que en gran parte se pierde, o a veces queda en pequeños contextos familiares o cercanos, digamos, ¿no? A ver, no sé cómo pensarlo en mis propios emprendimientos. Yo lo que digo es, hagamos entre todos de esto una conversación social. Si sirve para ponerlo en términos prácticos, yo tengo una charla TED sobre el tema, que después la puedo compartir y seguir difundiéndola. Me da vergüenza el autobombo, no es por mí, digo, es por el tema. Me parece que eso ayuda a que esto siga rodando. Después, si quieren visitar mi emprendimiento, que se llama NAU Experiencias, NAU Experiencias, feliz de recibir críticas, sugerencias, propuestas. La verdad que yo aprendo de lo que me dice la gente. Es mi manera de aprender a emprender. Así que eso se me ocurre por un lado, para darle tiempo a la otra respuesta. Tema de salud mental es un temón. Estamos tan focalizados en una mirada biomédica y desde lo físico que nos olvidamos todo el resto. De eso se olvidó, por ejemplo, el gobierno de la ciudad con ese intento de que las personas mayores se queden en casa y pidan permiso para salir, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención porque, digo, después podemos discutir desde el punto sanitario, pero me sorprendió que un gobierno que es el distrito que más personas mayores tiene, no conociera realmente a las personas a las que estaba tratando de cuidar. Me llamó muchísimo la atención ese paso en falso. Estoy de acuerdo. Mira, en el barómetro de la deuda social hay mucha información sobre el tema salud mental, hay mucha información contraintuitiva, como la llamo yo, porque, por ejemplo, los índices de felicidad de las personas más 60 es muy alto, es más de un 70%, lo cual a muchísima gente le llama la atención, porque uno asocia muchas veces los estados de felicidad con la juventud, ¿no? O con edades de los 30, pero hay muchas personas mayores que dicen ser felices. Lo que pasa es que eso se cruza con otras cosas que dicen, y que ahí es donde me es difícil llegar a una conclusión. Hay mucho malestar psicológico que tiene que ver con el no ser tenido en cuenta, que la palabra, ellos dicen, porque la encuesta es la voz de las personas mayores, dicen, mi palabra no es tenida en cuenta, no soy mirado, yo lo que quiero es dar, no solo recibir. Entonces hay mucho malestar psicológico en eso. Lo que hace la gran diferencia en el tema de bienestar mental tiene que ver con las redes sociales, de nuevo, las redes pensadas en cuanto a amistades, en cuanto a personas que puedan dar un apoyo social, no las redes virtuales. Eso es lo que hace la gran diferencia.
Y como otras cosas en la vida, tiene que ver mucho con la situación socioeconómica. Todos los indicadores de situación de vida en las personas mayores se agravan a medida que la situación socioeconómica es peor. Digo, eso es así, digamos. Pero dicho eso, para nosotros fue una gran sorpresa ver que, primero, bueno, eso, los déficits, la necesidad de ser escuchado, de ser tenido en cuenta, estaba también muy presente en personas que tenían una familia, que tenían incluso algunos que estaban activos laboralmente también. O sea, claramente ahí tenemos un desafío social enorme, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud declaró a la soledad como una epidemia. Y lo que hay que tener en cuenta con la salud mental es que eso después tiene una repercusión enorme en la salud física. Y ahí una de las cosas que creo para emprendimientos o para cualquier situación de vida es el tema de la actividad física. El 70% de las personas mayores en la Argentina no hace ningún tipo de actividad física. Y sin embargo, es lo que más podría generar un impacto positivo en sus vidas. Entonces, cuando yo les pregunto por qué no hacen, hay una cantidad de factores, personales algunos, porque el que nunca movió una pata no es que se va a poner a saltar después, pero en realidad tiene que ver mucho más con factores contextuales, como yo no me voy a meter en un gimnasio donde están las chicas haciendo gimnasia, o salgo a la vereda y es un desastre, no se puede ni caminar, o algo que me dicen, por ejemplo, que es muy simple, es no encuentro ropa para mí, para hacer actividad que me guste, que me sienta. O sea, hay ese tipo de necesidades que no captamos. Para darles otro ejemplo puntual, hay mucha gente más 60 que deja de cocinar, no porque no sepa o no tenga ganas, porque la infraestructura de su cocina ya no le es funcional. Y claro, o sea, yo lo estaba viendo ayer con mi marido que tenía 50, y le decía, agachate ahí, poné esto, poné lo otro. Claro, me decía, haceme una cocina para mí. Bueno, por ejemplo, el diseño de muebles. Yo conozco una señora que tiene 75, que cuando entré a su casa detecté algo que no podía darme cuenta bien, pero había algo que estaba raro. Me di cuenta después, me di cuenta, no, ella me lo dijo. Había subido todos los sofás con unos tacones de madera, los había subido X centímetros. Y le digo, ¿y por qué hiciste eso? Porque cuando venían mis amigas, todas se peleaban por sentarse en el sillón más alto. Decía, entonces subí todo. Bueno, digo, eso no se puede hacer a escala. O sea, digo, son cosas que no es que hay que inventar la rueda de nuevo, es ponerse en el lugar del otro. O sea, y que una persona mayor deje de cocinar es gravísimo. O sea, en un montón de cuestiones. Entonces, nada, creo que ahí hay mucho para hacer en el tema de salud mental, es un campo enorme para explorar. Muchas gracias. Bueno, ya Inés, una pregunta que era de Juan Padilla, está un poco relacionada con lo que hablabas recién, pero que pregunta, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que haya geriátricos autogestionados? Y con esto ya vamos a ir cerrando, aunque nos quedaríamos horas, pero para respetar el horario. Yo me quedo, si ustedes se quieren quedar, yo me quedo. ¿Puedo hacer una pregunta? Acá. Claudia, te hacemos ¿Cómo están? Juan también. Bueno, cortito. Yo soy profesora de educación física y en mis 20 trabajé para PAMI, me acuerdo en ese momento, me habían contratado para abuelos en situación de riesgo, de acá de San Fernando, yo vivo en San Fernando, y recuerdo que venían, claro, abuelos mal alimentados, y yo recuerdo que la parte, digamos, el aspecto que más les dio ánimo y mejoría en su calidad de vida fue el aspecto físico. Estábamos un profesor y yo, y bueno, recibíamos abuelos realmente muy mal, les armamos una cancha de bochas, les
inclusive puesto una escuelita para aprender a leer ¿cómo es? A leer, a sumar, a restar, a todo, porque había muchas personas analfabetas. Recuerdo que eso era meramente político, se cortó de un día para el otro, pero bueno, uno de mis proyectos, justamente de toda mi vida, pero tuve que criar 3 niños, entonces tuve que trabajar en un colegio, en varios colegios, y ese proyecto quedó de lado. Es uno de los grandes proyectos. Veo gente que caminando por mi calle, que es una calle cerca de los bancos donde los abuelos cobran, los abuelos, donde las personas de más de 60, 70 cobran, y los veo tan viejitos, no sé si me entienden todos, no quiero usar estas palabras así despectivas. Y yo digo, ¿no hay un lugar o qué se puede hacer para que esas personas se muevan, vuelvan a sentir su cuerpo? Es como que se tapan, y ya no son, no sé si no son conscientes, estoy prejuzgando, no se mueven. Lo vi en mi propia madre, que no se movía. Nosotros somos una familia de deportistas, entonces yo inclusive hoy mismo tengo más elongación que mis 3 hijos, por ejemplo, que tienen 20, 23, porque todos los días hago algo, pero bueno, desde mi conocimiento de lo físico. Las personas, como vos decís, que nunca se movieron, cómo poder proyectar y hacer un plan para que, puedan moverse. Te digo cómo, es mi sugerencia, ¿no? Sí, Hablando con ellas. Pero hablando con ellas desde la tabla rasa, o sea, sin ir con el mensaje de hay que hacer ejercicio, porque vos sabés que el ejercicio... No. Sino, huyen. Ir y preguntar, y todo el tiempo es, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, y escribir las respuestas y después leerlas, porque no es fácil interpretar todo en el momento. No. A mí lo más útil de mi emprendimiento fue hice 100 entrevistas en profundidad con personas mayores. Lo bueno de trabajar con personas más 50 es que nos gusta hablar, y nos gusta contar, y eso hay que aprovecharlo. Entonces, yo fui con una idea que no tiene nada que ver con la que estoy ahora, y lo que me hicieron entender después de hablar, es que ellos tenían el secreto de qué se podía hacer, y no solo qué, sino cómo. Porque una cosa sí es hacer ejercicio físico, pero cómo, cuándo, de qué manera. Hay una cantidad de respuestas que las tienen ellos. Así que mi sugerencia es empezar entrevistando a una y a esa le pedís que te presente a 2 más. Y esas 2 te presentan a 4 más. Y vas armando, y después todo eso lo lees con ojos limpios, digamos, con cabeza lavada, y ahí vas a tener tu respuesta. Y lo que te puedo decir desde lo estadístico es que ahí hay un déficit enorme. Terrible. O sea que para hacer hay de todo. El tema es encontrar cómo hacerlo. Suerte. Después contás. Ay, gracias. Dale. Gracias. Un placer. Volvemos a la de Juan. Ay, perdón, sí estaba la de Juan, ¿me la repetís? Perdón, que me fui con la actividad física. Sí. ¿Qué opinás de los geriátricos autogestionados? Bueno, temas geriátricos es un temón. Primero quiero decirles, porque estas son otras de las cosas que a veces uno tiene la idea, es solo el 5% de las personas más 60 vive en una institución, que es relativamente poco para lo que es el imaginario, ¿no? Como que mucha gente piensa que, bueno, salvo los que pueden o los que no sé qué, te vas a un geriátrico. La verdad es que hay un factor cultural que tiene que ver con que a las sociedades latinas, a diferencia de las sociedades anglosajonas, queremos envejecer en casa. Ese es un dato que no es solo en la Argentina, en Latinoamérica, se da en España, se da en Italia, y hay que tenerlo en cuenta. Porque yo creo que envejecer en casa está bien, pero no se puede vivir en la misma casa de la misma manera que cuando tenías 20 o 30. Ahí también tiene que haber adaptaciones funcionales y de modo de vida. Y creo que ahí hay un campo enorme para los emprendimientos.
Dicho eso, no todo el mundo quiere o puede, y cada vez hay más hogares de gente que vive sola, y eso, hay una soledad que es elegida y una soledad que no es elegida. La que no es elegida es potencialmente riesgosa por una cantidad de factores. Yo lo que creo que tiene que haber es una enorme cantidad de alternativas para que cada uno pueda elegir dentro de sus posibilidades, obviamente, dónde y cómo quiere vivir. Si es un geriátrico autogestionado, bienvenido. Creo que también tiene que haber geriátricos gestionados. Creo que tiene que haber viviendas donde la gente se organice en comunidad, que no necesariamente sea un geriátrico. Creo que tiene que haber viviendas donde la gente pueda vivir por sí sola, adaptadas, con una cantidad de tecnología y servicios alrededor que le puedan de alguna manera permitir mantener su autonomía. Creo que lo que tiene que haber es alternativas, no hay una sola manera. Por esto que yo decía también, hay tantas situaciones de vida después de los 60, que no hay una sola modalidad habitacional, digamos, que pueda resolver. Hay experiencias interesantes en Europa, les voy a mandar algunas cosas que tengo recopiladas. A mí siempre me da gracia porque es una fantasía de mucha gente de mi edad, yo tengo 45, que siempre lo escucho, esto de, bueno, nos estamos juntando con amigas para cuando seamos viejas vivir todas juntas. Y yo les pregunto, ¿qué estás haciendo al respecto? Ah, no, nada, me dicen. Ay, ¿cómo va a pasar eso? Le digo, porque va a haber que hacer un par de cosas. Entonces, ahí de nuevo creo que hay una oportunidad para el emprendimiento, para repensar eso. ¿Cómo puede ser que sea una cosa de la que fantaseamos, pero no sabemos ni cómo empezar a concretarla, ¿no? Así que digo, la respuesta es, me parece que si los geriátricos son autogestionados y están bien gestionados, como todo lo que desearíamos que fuera, está bien. Creo que tiene que haber variedad de todo tipo, en estilos de vida y en precios, en valores, porque eso es un tema también También lo que pasa con la generación de personas mayores hoy en la Argentina, que son 6 millones de personas mayores, es que una gran parte son propietarios por políticas hipotecarias de su momento y situaciones de la Argentina. Eso no va a pasar, por ejemplo, ya con mi generación. Entonces, el momento para empezar a pensar en eso es ahora, porque las generaciones que vienen la van a tener más complicada en algunas cuestiones. No sé quién más. ¿Uno más que quiera hacer una pregunta? Igualmente, sí, si vos estás para otra charla, seguramente te volvamos a llamar, porque es un lujo y un placer. Gracias, Inés, la verdad. No, un placer, y voy a compartir algunos recursos, porque la verdad que de acá se desprenden tantos temas que no pudimos ni conversar, que me parece que compartiendo algunos recursos, bueno, también es una manera de seguir pensando estos temas. Sí, yo prefiero cerrar acá porque hay muchas personas que se están teniendo que ir, entonces para que vuelvan a aprovechar la oportunidad la próxima vez que te convoquemos, y que la aprovechen, la puedan aprovechar todos. Pero bueno, quería pedirle a todos, voy a ir, si se pueden sacar, aunque sea los que puedan mostrarse con el video, y si no, de silenciarse, y pedirle a todos un gran aplauso para agradecerle a Inés. La verdad que un lujo, y es un tema que, como decís, es para pensar y pensar. Bueno, aprender, Voy a pasar las pantallas, si se ven. Gracias. Para mí es un placer, es un tema que me apasiona, y poder, digo, sola no hago nada en mi casa con este tema, así que tener la oportunidad de compartirlo con ustedes es muchísimo, así que de verdad se los agradezco. Un placer escucharte, Inés. A ustedes. Muchas gracias, y nos vemos la próxima, ya que va a haber otra. Gracias. Dale. Muchas gracias. Vamos, con gusto. Y a todos los que estén interesados, excelente. los esperamos con el programa. Más Emprender después de los 50.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. Ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.